libertad de enviarlo al servicio médico legista. Después de que regreso del médico, emiten el acuerdo de erradicación. ¿Por qué conozco de esos vicios? Acuérdense que después de haber sido juez fui supervisor de los juzgados cívicos. Y este tipo de violaciones son las que normalmente yo reportaba y por las cuales le iniciamos el procedimiento a los jueces. En ese momento apenas se empezaba a esbozar esta cuestión del control de la convencionalidad y los derechos humanos. La Contraloría no tomaba mucho en consideración esos argumentos, pero actualmente son muy importantes y que ustedes los hagan valer. Sí, Ángela. Doctor, ¿podría repetir los números de las tesis? Ok, déjame. Es que se las tengo en una carpeta aparte. Bueno, aquí están, a ver. Los tengo aquí, es si la... gustan, los puedo después. ¿Los tiene, Berlín? A ver. Sí, es la tesis licenciada 2010, diagonal 549 de la 10ª época. Y también es la tesis 2023, diagonal 521 de la 11ª época, que nos habla de los criterios de adecuada defensa técnica y profesional. Sí, ok, gracias. Y otra cosa, como son tesis, pues igual me pueden decir, a ver, espérame, eso es orientador, a mí o sea, no tengo por qué acatar. Acuérdense que, bueno, quien no está obligado a acatar una tesis es la autoridad del mismo rango, pero acuérdense que aun y cuando se trate de tesis aislada, pero venga de una autoridad superior, están obligadas a respetarlas. Así se ha pronunciado la Suprema Corte. No necesariamente deben ser tesis jurisprudenciales. También una tesis aislada puede ser vinculativa siempre y cuando venga de una autoridad superior. Por ejemplo, si viene del Pleno, están obligadas las salas. Si viene de las salas, están obligados los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito y por supuesto todas las demás autoridades. ¿Sí? Bueno, ahí depende de su argumentación. Busque, ahí sí no recuerdo ahorita el número de tesis, no la tengo a la mano, pero ya se las había comentado. No creo, no fue en este módulo, en otro a sus compañeros. Lo busco y se los comparto en la próxima sesión, donde el Pleno determinó que aun y cuando se trate de tesis aisladas y emanan de un superior, el inferior está obligado a acatarla. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Por eso les digo, no solamente hay que estudiar la ley y la Constitución, también la jurisprudencia, y hay que estarnos actualizando de manera constante. Ayer buscando esta tesis de la defensa adecuada, que yo tenía así que conocimiento de esa tesis aislada, y encontré esa precisamente de la 11ª época. Precisamente la publicaron ayer. Entonces ya nos vuelven a hacer énfasis en relación al control de la convencionalidad. Pero como no se ha manejado la inconstitucionalidad de la norma general, pues no se están pronunciando los tribunales. Por eso ustedes deben hacer esa labor como abogados, porque acuérdense, ya no vamos a requerir de 2 sentencias tratándose de inconstitucionalidad de norma. Basta con que exista una sentencia por parte de un juzgado de distrito donde se declare la inconstitucionalidad de una norma general para que se haga la declaratoria general de inconstitucionalidad. Entonces, con una sola tesis se puede hacer jurisprudencia, pero ya es labor de nosotros como abogados litigantes. Digo, aquí desafortunadamente el abogado no habló de la inconstitucionalidad de la norma, por eso el juzgado no fue más allá, aunque desde mi punto de vista debió haber suplido la deficiencia de la queja, porque ya lo vimos, como hablamos de inconstitucionalidad de normas generales, aun y cuando no se hable de la inconstitucionalidad, la Corte ha sido contundente. Se debe suplir la deficiencia tratándose de inconstitucionalidad de normas generales. Ok, no se hizo, pero nosotros debemos hacer esa argumentación en nuestra demanda de amparo. Con una sola
Aquí el problema, les voy a ser sincero, pocas personas van a querer invertir en un abogado que valga la pena. Normalmente le van a pagar a este pseudo abogado o coyote, y pues las demandas son muy deficientes. Pero si llegan a encontrar a alguien que les solicite, promuevan el amparo y que esté dispuesta a pagarles y que litiguen realmente el asunto, hagan valer estos conceptos de violación. ¿Sí? Ahora, me preguntaban ahí otra vez en relación a las tesis, decíamos es la 2010-549 y la 2023-521. Entonces, si se dan cuenta, esto que estamos rindiendo en el informe es lo que se debe hacer, de nada. En la práctica, ¿sí?, la realidad es completamente diferente. Entonces, no les voy a dar la demanda de amparo, pero de aquí ustedes pueden formular su demanda, hagan una interpretación a contrario sensu. ¿Qué haría yo si fuera ustedes? Pongo el informe justificado que les estoy compartiendo y el procedimiento administrativo del juez, y empiezo a analizar si se respetó o no lo que y de no ser así, a partir de ahí empiezo a formular mis conceptos de violación. ¿Sí? Bien. ¿Dónde íbamos? Número 4. Fíjense bien, aquí viene lo importante. Acto seguido, y en virtud de que el presunto infractor se encontraba apto para atender su audiencia de ley, de conformidad con lo establecido por el artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como atendiendo a lo dispuesto por los preceptos 8, numeral 2, inciso D y E de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, numeral 3, inciso B y D del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como para permitirle al justiciable el ejercicio eficaz y como una forma de garantizar el derecho humano a una adecuada defensa, se le indicó al presunto infractor que éste debía ser asistido jurídicamente en todas las etapas procedimentales en las que interviniera por un defensor que tuviera el carácter profesional en derecho, entre paréntesis, abogado particular o público, por lo que esta autoridad administrativa, en apego al principio pro persona, así como ejerciendo en forma oficiosa el control de la convencionalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 y 133 de la Constitución Federal, fundadamente acordó inaplicar lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, únicamente en lo relativo al derecho a ser asistido por persona que no sea abogado o licenciado en Derecho, o para defenderse por sí mismo, para que de esta forma prevalezca lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción octava de la Constitución Federal, por ser esta última, la norma que le otorga la protección más amplia al presunto infractor, al garantizarle el ejercicio el ejercicio al derecho humano a una adecuada defensa técnica, por lo que se le hizo saber al presentado su derecho a comunicarse vía telefónica con una persona que acredite ante esta autoridad ser licenciado en Derecho, con el fin de que lo asista y defienda en la diligencia que intervendrá, así como que para el caso de que si así lo deseare o ante la falta de recursos económicos, para ello se le otorgará un defensor público, a lo que él se manifestó que era su derecho solicitar la asistencia de un defensor público, motivo por el que se suspendió su procedimiento por un plazo de 2 horas, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en espera de la llegada del defensor público asignado por la Defensoría Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, realizándose para tal efecto el llamado correspondiente por conducto del secretario del Juzgado Cívico, atendiendo el llamado el licenciado tal,
quien refirió que el defensor público que asistiría al presunto infractor sería el licenciado tal, por lo que siendo aproximadamente tales horas del día tal, se presentó el mismo ante este juzgado cívico a efecto de llevar su defensa, la defensa del ahora quejoso, por lo que una vez acreditada su personalidad, se procedió a temar la protesta y aceptación del cargo conferido. ¿Qué es esto? Esto es el control de la convencionalidad en forma ex oficio. Es obvio que en la mayoría de los procedimientos de justicia cívica no van a encontrar esto. No quiero decir que en todos. Sí hay jueces cívicos que se han preocupado por prepararse, por capacitarse y no solamente tomar los cursos deficientes que les da justicia cívica. Se han preparado en otras instituciones y empiezan ya a tener mayor conocimiento, ¿sí? Y uno que otro ya empieza a aplicar estos postulados, pero la mayoría sigue con las viejas prácticas. Acuérdense lo que yo les comentaba cuando me tocó capacitar a los jueces y secretarios, que los directivos me decían que no les abriera los ojos, que los dejara ser felices en su ignorancia, ¿sí? Entonces, pocos tienen la preocupación de estarse capacitando de manera continua. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que hacer valer todas este tipo de cuestiones y créanme, van a obtener el amparo y protección de la justicia federal. Eso ya es problema del juez, Zárate, incluso en caso de que no llegue, pues tendrá que en su momento determinar alguna situación. Él tendrá que ver de qué forma salvaguarda los derechos del justiciable. Me dice que si no acude el defensor público dentro del plazo de 2 horas, pues ya el juez cívico tendrá que ver cómo busca salvaguardar los derechos del justiciable. Para eso está el control de la convencionalidad. Incluso, bueno, si yo estuviera en esa situación, pudiera decretar incluso la libertad provisional, tomando las medidas necesarias o pertinentes para evitar que no se sustraiga de la acción de la justicia, y señalar una fecha pertinente para que esté presente el defensor. Obviamente tengo que emitir una relación debidamente fundada y motivada. Como son cuestiones novedosas, normalmente, vamos a ser sinceros, también las personas que están en el área de supervisión de los juzgados son desconocedores del derecho. Muchos ni siquiera abogados son, o sea, siguen existiendo estos vicios. Entonces, si un juez hace esto, y a mí me ocurrió, yo ejercí el control de la convencionalidad, ya se los había comentado, en un procedimiento de menores donde ya lo habían sancionado indebidamente en un juzgado, lo mandan al centro de sanciones administrativas, no lo reciben precisamente por ser menor de edad, me lo mandan a mí precisamente porque sabían que yo tenía que buscar alguna solución, y lo que hice fue ejercer el control de la convencionalidad haciendo alusión al artículo 18 constitucional, es decir, el sistema integral de justicia para adolescentes, refiriendo que tratándose de menores de edad no se puede imponer el confinamiento como sanción, robusteciéndolo con una tesis jurisprudencial que había emitido en ese momento la Corte, y donde declaró inconstitucional el entonces artículo 43 de la Ley de Cultura Cívica, y en virtud de que pues ya había una resolución que había resuelto la responsabilidad administrativa, y efecto de no vulnerar el principio non bis in idem, es decir, que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, dejé subsistente la resolución, pero le doy su inmediata libertad a efecto de no vulnerar sus derechos humanos. O sea, queda subsistente la determinación, pero la inaplico, permitiéndole la salida inmediata. Esto fue motivo de que me iniciaran procedimiento, que finalmente no pasó nada, porque los jefes en ese momento lo mandaron precisamente conmigo, porque dijeron, el único que, no es que me dijeron, pero dijeron, busca, él va a encontrar la solución, ¿no? Pero después fue a la supervisión una persona que no era experta en derecho y me inició un procedimiento porque había inaplicado
la sanción impuesta. Pero ¿qué es lo que hice? Ejercí el control de la convencionalidad. Entonces desconocían esa situación, sí me llamaron los jefes, me pusieron a la vista el reporte en ese momento y me dijeron, pero no te preocupes, ahí mismo, recuerdo bien, lo rompieron no va a pasar nada, o sea, tenías que encontrar una solución y nosotros sabíamos que tú eras la persona indicada. Si lo hubiésemos mandado a otro lugar, las cosas se hubiesen complicado aún más de lo que ya estaba, ¿no? Ahora, si yo lo hubiese dejado privado de la libertad en mi juzgado, también iba a incurrir en una responsabilidad, porque estaba convalidando un acto que era contrario a los derechos humanos, ¿no? En ese momento del menor. Bien, bueno, ¿dónde íbamos? Ahora, una vez acordado lo anterior, se procedió a dar apertura a la audiencia de ley al tenor de lo establecido por los artículos 14, párrafo segundo y tercero, 16, párrafo primero, quinto, séptimo, 17, párrafo segundo, 19, párrafo primero, quinto, séptimo, 20, apartado A, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y B, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, así como 48, bueno, estos son de la Constitución Federal, me pasó a decirles esto, y 48, 50, 51, 54, 64, 65, 66 y 67, y demás relativos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Esto mediante la lectura de la boleta, bueno, ya no es boleta de remisión, acuérdense, ahora es informe policial homologado, en ese entonces era la boleta de remisión, en presencia del C, asistido del defensor público, licenciado tal, quien al momento de la celebración de la audiencia y una vez enterado del motivo de su detención manifestó lo siguiente: la verdad, mi jefe, es cierto que antes de abordar mi vehículo, había tomado 2 copas de whisky en un bar que se llama La Chabela, en compañía de unos amigos, y pues ya iban para mi casa cuando me tocó la mala fortuna de pasar por el retén del alcoholímetro, donde unos policías me pidieron me orillara, y entonces cuando me paré, el policía me tocó el vidrio del lado del piloto y me realizó varias preguntas que no recuerdo bien cuáles fueron, pero sí me acuerdo que me preguntó si había tomado alcohol antes de abordar mi auto, y pues la neta le dije que sí, por lo que me explicó que me aplicarían la prueba del alcoholímetro y me dijo que mi resultado fue de 0.44 y es por eso que me tenían que llevar con el juez cívico, y pues ya ve, por eso estoy aquí. Acuérdense que la declaración debe ser en primera persona, debe ser de manera libre y espontánea. Por eso es que yo le tomé su declaración tal y cual me la advirtió. Si me dice alguna grosería, no, yo la tengo que plasmar porque es una declaración libre y espontánea y debo evitar utilizar tecnicismos. Este es un vicio muy arraigado que ustedes también pueden hacer valer. Si la declaración es en tercera persona y utilizan términos técnicos como el indiciado, el imputado, ¿sí?, términos jurídicos que no son asequibles a cualquier persona que no sea experta en derecho, entonces lo que voy a argumentar es que esa declaración fue inducida y que no es libre ni es espontánea, por lo tanto tiene que ser declarada nula de pleno derecho. Un vicio sumamente recurrente en materia de justicia cívica. Las clásicas audiencias de machote, y que por la carga excesiva de trabajo que tienen en ese momento, pues ya solo las adecúan, pero hablan en tercera persona y con tecnicismos jurídicos que no son asequibles a cualquier persona. Entonces no se está respetando esta cuestión de que la declaración sea libre y espontánea. ¿Qué más dice? Esto consta foja
tal del expediente número tal y del cual se anexa copia certificada en el presente curso. Es decir, ya desde aquí el juez cívico está acreditando, ¿verdad?, la constitucionalidad del acto reclamado. Dice, lo anterior establece el presupuesto de conocimiento previo de la imputación administrativa que obraba en su contra, por haber tenido conocimiento previo de la falta que se le imputó, con lo que se desvirtúa el aserto del ahora quejoso en el sentido de que éste fue arrestado por un procedimiento que no reunió todos los requisitos de procedibilidad, pues al mismo jamás se le dejó en estado de indefensión, ya que tuvo la oportunidad de defenderse y desvirtuar la imputación que obró en su contra. Sin embargo, este se limitó a reconocer en forma lisa y llana la ejecución de la conducta que se le atribuyó, por lo que es de concluirse que el mismo fue escuchado y vencido en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y con estricto apego a las formalidades legales a fin de garantizar una adecuada defensa y un debido proceso. Entonces ya estamos desvirtuando todas y cada una de las presuntas violaciones. ¿Qué es lo que argumentan normalmente este tipo de abogados al formular sus demandas de machote? Que el presunto infractor fue detenido sin que me diera una orden escrita en la cual se fundaran las formalidades del procedimiento. Sabemos que esto ya quedó superado. Estamos hablando de una excepción a la garantía de libertad. Es una falta flagrante con base en lo que confiere el 16 constitucional y la ley de cultura cívica. El elemento de policía puede detener en la vía pública al presunto infractor. En la Corte se ha pronunciado en el sentido de que la presunción de inocencia no opera en la vía pública. Por eso es que estos individuos a veces tienden a abusar. Ojo, esto no implica que me puedan detener arbitrariamente. Entonces, ¿cuándo empieza a correr el principio de presunción de inocencia? A partir de que me ponen a disposición de la autoridad correspondiente. Entonces, ¿quién tiene la obligación de presumir mi inocencia? No es el policía, es el Ministerio Público o el juzgado cívico. Y ahí es cuando empieza el principio de carga de la prueba, porque entonces el policía ya se convierte en parte acusadora y es quien tiene que acreditar la legalidad de mi detención. Si no la acredita, entonces el juez no tiene por qué acordar mi legal retención y sujeción a procedimiento administrativo. A contrario sensu, deberá decretar mi inmediata libertad. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, ¿qué más dice el juez dentro de sus antecedentes del acto reclamado? Dice, bajo ese orden de ideas, una vez escuchada la versión de los hechos del remitido, se declaró por cerrada la audiencia oral, por lo que una vez examinadas y valoradas las pruebas existentes en el expediente que consistieron en el ticket del examen de prueba de alcohol en aire expirado número tal, con resultado de alcohol en aire expirado de 0.44 miligramos sobre litro, documento que una vez que fue relacionado con otros elementos de convicción como lo son el informe policial homologado en materia de justicia cívica, mediante el que los policías remitentes pusieron a disposición de este juzgado al C fulano de tal, así como el formato de control y cadena de custodia para la prueba de detección de alcohol en aire expirado del presunto infractor y el certificado médico que lo valoró con aliento alcohólico no ebrio y apto para atender su audiencia. Todos en su conjunto hicieron prueba plena sobre la legalidad de la detención del presunto infractor por parte de los policías remitentes en términos de lo dispuesto por los artículos 16, párrafo quinto de la Constitución Federal, 65 y 66 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, así como 51, inciso F y 61, fracción segunda, párrafo segundo del Reglamento de Tránsito. ¿De qué nos hablan estos preceptos? De la figura de la flagrancia. ¿Sí? Dice, por lo que los mismos fueron bastantes y suficientes para acreditar que el C había incurrido en la comisión de una falta administrativa que era de la absoluta competencia de este juzgado en términos de lo dispuesto por el artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México al conducir un vehículo automotor sobre la vía pública con una cantidad de alcohol en aire expirado superior a la permitida por el citado precepto legal.
por lo que este juzgado cívico procedió a resolver en forma inmediata en términos de lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 54 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, sobre la responsabilidad administrativa de la hora quejosa, imponiéndole la sanción mínima aplicable al caso concreto, consistente en un arresto administrativo inconmutable de 20 horas. Acuérdense que ese artículo 20, apartado A, fracción séptima, me habla de los mecanismos de aceleración, o lo que hoy se conoce como el juicio abreviado, es decir, cuando el imputado, hablando concretamente en materia penal, acepta su participación en el hecho y se le deben conceder los beneficios que establece la ley, como pudiera ser la imposición de una sanción mínima o reducida, cosa que concuerda con lo que establece la Ley de Cultura Cívica en su artículo 54, donde expresamente se refiere que si el presunto infractor acepta en la audiencia de ley haber participado en la conducta que se le atribuye, el juez debe resolver de inmediato en ese sentido y le impondrá la mínima de las sanciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el presunto infractor aceptó su falta y el juez resuelve en ese sentido, pero no le impone 20, sino le impone 25, 26 o 36 horas, pues hay una violación flagrante a ese derecho humano, porque estaba obligado a imponerle la mínima de las sanciones. Entonces, también hay una violación al artículo 16, párrafo primero, porque el acto entonces carece de la debida fundamentación y motivación, porque no se llevó a cabo la debida individualización de la sanción, ¿sí? 7 dice: es por todas y cada una de las razones antes expuestas que esta autoridad administrativa, en términos de lo dispuesto por el artículo 67, fracción cuarta de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y concatenadas que fueron las pruebas que obraron dentro del procedimiento administrativo tal, así como lo fueron el ticket de examen de la prueba de alcohol en aire expirado número tal, con un resultado de alcohol en aire expirado de 0,44 miligramos sobre litro, el informe policial homologado en materia de justicia cívica, mediante el cual los policías remitentes hicieron alusión a que la hora impetrante fue detenido por el motivo de conducir un vehículo automotor sobre la vía pública, rebasando los límites de alcohol permitidos por el reglamento de tránsito, el certificado médico que lo valoró con aliento alcohólico, no ebrio y apto para atender la audiencia, el formato de cadena de custodia, todos valorados en su conjunto fueron suficientes para determinar la responsabilidad administrativa sobre la conducta que se le atribuía, y por ende se le impuso la mínima de las sanciones aplicables al caso concreto, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, ya desde los antecedentes del acto reclamado vamos ilustrando al órgano jurisdiccional en materia de amparo por qué es constitucional la sanción, ¿verdad?, que se le impuso al presunto infractor. Y con eso también desvirtuamos todas y cada una de las presuntas violaciones a que hace referencia en su demanda de amparo. Aquí incluso hablamos de algunas cuestiones un poco de la teoría del delito. Dice: mismos que en su conjunto integraron prueba plena de la conducta desplegada por el C, la cual encuadró a la perfección en el supuesto de prohibición regulado y sancionado por el artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, toda vez que incumplió un deber de cuidado que necesariamente debía observar por su calidad de conductor, entre paréntesis garante, contraviniendo así una norma de carácter prohibitivo, entre paréntesis conducir vehículos automotores sobre la vía pública con un grado de alcohol en aire expirado superior a 0,4 miligramos. Pues el citado ordenamiento prohíbe a cualquier persona la conducción de vehículos automotores sobre la vía pública bajo la influencia del alcohol o cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Pero además le impone el deber de garantizar la seguridad física
de los peatones y demás personas que circulan o transitan por la Ciudad de México, por lo que ante su incumplimiento eleva el riesgo permitido por la norma, poniendo así en peligro el bien jurídico tutelado por la ley, que en este caso lo constituye la seguridad, la integridad física y la vida de las personas, así como la propiedad de los particulares, por lo que su conducta le es administrativamente reprochable, ya que estuvo en aptitud de conducirse como normalmente la norma se lo exigía, es decir, conducir un vehículo automotor sobre la vía pública sin la ingesta de bebidas alcohólicas, pues se trata de una persona con la suficiente capacidad de querer y entender sobre la naturaleza del hecho en que incurrió. Sin embargo, aceptó el resultado de su conducta y por consiguiente asumió las consecuencias jurídicas y sociales de la misma. No obstante lo anterior, esta autoridad administrativa, que en el caso particular resulta procedente concederle al infractor el beneficio de la sanción mínima aplicable al caso concreto, toda vez que una vez que fue abierta su audiencia, él de manera libre y espontánea aceptó su participación en el hecho tal y como se le atribuyó, por lo que de conformidad lo dispuesto en el artículo 20 apartado A, fracción séptima de la Constitución Federal, así como 54 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se le impuso un arresto administrativo de 20 horas inconmutables con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Si se dan cuenta aquí, esto es pura teoría del delito. Pura teoría del delito aplicada a las infracciones cívicas, porque estamos hablando de la cuestión de la culpabilidad. ¿Sí? Si bien es cierto el sujeto se condujo de manera dolosa, en virtud de que es una persona que tiene la plena capacidad de querer y comprender la naturaleza de la ilicitud de su conducta, o sea, la misma ley es reprochable a título de dolo, pues la autoridad es benevolente, porque éste acepta su participación en el hecho y entonces le confiere el beneficio que establece el artículo 20 apartado A, fracción octava de la Constitución Federal, y se le impone la sanción mínima aplicable al caso concreto. Dice, es por todo lo anteriormente manifestado que es notable a simple vista que el arresto impuesto a la hora impetrante es legal por reunir todos y cada uno de los requisitos inherentes a todo acto de autoridad, además de haber sido pronunciado por autoridad competente. Por consecuencia, no produce violación alguna a los derechos humanos a los que alude el quejoso. ¿Sí? Y luego vienen las razones y fundamentos que sostienen la constitucionalidad del acto reclamado. ¿Qué referimos? Pues que son inatendibles e inoperantes para los efectos de la concesión del amparo, los argumentos que esgrime en conceptos de violación, pues en el caso no se transgrede lo dispuesto por el artículo 14, 16 y 21. ¿Por qué no se ahonda? Porque así lo refieren en su demanda. Acuérdense, son de machote y nada más dice me violentan el 14, 16 y 21. Sin embargo, bueno, fuimos tratando de establecer en los conceptos de violación, pues que no hay alguna violación, dice. Primera, por lo que respecta a que el arresto que se le impone al agraviado se funda en un procedimiento que no reúne todos y cada uno de los requisitos legales exigibles por la ley, es inoperante, ya que, como ha quedado anteriormente manifestado, el hoy quejoso fue escuchado y vencido en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por lo que tuvo la oportunidad de defenderse y desvirtuar la falta que se le imputó. Sin embargo, este reconoció de manera lisa y llana la comisión de la conducta que se le atribuyó. Entonces, no hay violación a su garantía de audiencia ni al debido proceso. Segunda, asimismo, se valoraron las pruebas presentadas por los policías remitentes, las cuales de manera conjunta con el resto de los elementos de prueba que constaron en el expediente administrativo número tal, los cuales fueron debidamente concatenados, hicieron prueba plena de que la conducta desplegada por el quejoso encuadró en el supuesto de prohibición regulado por el artículo 50 del Reglamento de la Ciudad de México, por lo que este resultó administrativamente responsable de la conducta que se le atribuyó. En concordancia con lo anterior, esta autoridad responsable ha acreditado de manera fehaciente que cumplió con todas y cada una de las formalidades esenciales del procedimiento que marcan los preceptos aludidos.
Tercera, la sanción impuesta por el hoy impetrante fue impuesta por autoridad competente, tal y como lo establecen los artículos 21, párrafo cuarto, quinto, sexto y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 115 fracciones 2 y 4 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, así como 50 y 51 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, mismos que se transcriben a continuación. Para no hacerlo tedioso, omitimos la lectura de dichos preceptos. Ya saben, el 21 habla de la competencia de las autoridades administrativas para aplicar las sanciones por infracciones a reglamentos de policía y buen gobierno. El 115 pues nos habla de la facultad del juez para resolver sobre la responsabilidad de los presuntos infractores e imponer sanciones previstas en la ley y en otros ordenamientos. En este caso, acuérdense, la sanción se impone con base en el reglamento de tránsito, el artículo 50 de dicho dispositivo. El artículo 50 pues nos habla de que los conductores no pueden, valga la redundancia, conducir vehículos automotores rebasando una cantidad de alcohol en aire expirado superior a 0.4. El artículo 51 del reglamento nos habla de el protocolo que deben seguir los policías para aplicar la prueba de detección de alcohol, es decir, que deben colocar los retenes, hacer detenciones de manera aleatoria, que le deben tocar al presunto infractor y preguntarle si ingirió bebidas alcohólicas. En caso de que diga que sí, le tienen que informar que lo van a someter a la prueba de detección de alcohol y que le deben dar una copia del resultado y otra se la deben entregar al juez al momento de ponerlo a disposición, y deben estar firmadas por el presunto infractor, por el elemento de policía o el médico que aplicó el examen, y todo eso forma parte de la cadena de custodia, ¿sí? Entonces, una manera también de combatir violaciones a las formalidades del procedimiento y a los derechos es si se rompió esa cadena de custodia. Por ejemplo, a veces no firman el ticket, ya se rompió la cadena de custodia. No relacionan en la boleta de remisión o en el informe policial homologado el ticket de alcohol en aire expirado, ya se rompió la cadena de custodia. Y no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia, ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué más dice el juez? Dice, en virtud de lo anteriormente expuesto, queda acreditado de manera fehaciente que el hoy quejoso no sufrió, como lo establece en su demanda de amparo, ninguna violación a los derechos humanos que alude en la misma, pues ha quedado manifestado anteriormente, fue escuchado y vencido en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el cual se acreditaron todas y cada una de las circunstancias de modo, tiempo y lugar a que hacen alusión los artículos 16 párrafo quinto, o sea, la flagrancia, 21 párrafo cuarto, la competencia de la autoridad administrativa para aplicar las sanciones. El párrafo sexto y noveno nos habla de la facultad de la policía para prevenir y combatir la comisión no solo de delitos, sino de faltas administrativas. Habíamos mencionado el 65 y 66 de la ley, nos hablan de la flagrancia. El 115, fracciones segunda y cuarta, de las facultades del juez para resolver sobre la responsabilidad administrativa y aplicar las sanciones correspondientes. Dice, por lo que se respetó incluso el principio constitucional nullum poena sine lege, nulla poena sine cremi, es decir, no hay sanción sin conducta que esté descrita previamente como delito o infracción, consagrados por el artículo 14 párrafo tercero de la Constitución Federal, mismo que se traduce que no hay pena sin ley, no hay pena sin crimen, a todo hecho criminal le corresponde una pena legal, mismo que resulta extensivo al derecho administrativo sancionador, por lo que el mismo fue retomado por el artículo tercero fracción 12 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y del cual se desprende que solo constituirán infracciones las conductas previamente establecidas y sancionadas como tal
en algunas de las leyes o reglamentos de justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno de la Ciudad de México, y de los cuales se desprende que la única autoridad facultada para normar en materia de justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno lo es la Asamblea Legislativa y ahora Congreso de la Ciudad de México, así como que corresponde al jefe de gobierno de dicha entidad expedir los reglamentos de policía y buen gobierno conforme a las atribuciones que les confería el ahora derogado artículo 122, base primera, fracción quinta, inciso I, y 122, apartado B, base segunda, fracción segunda, inciso C de la Constitución Federal, así como las que les concedían los artículos 36, 42, 46, fracción primera del abrogado Estatuto del Gobierno del Distrito Federal en forma respectiva. Fíjense bien, aquí ya hacemos una aclaración, pues hasta en tanto no se expida la Ley General de Justicia Cívica, que hace referencia al artículo 73, fracción 29, letra Z de la Constitución Federal, dichas atribuciones siguen residiendo en dichas autoridades. Acuérdense que en su momento se discutía si la Ley de Cultura Cívica y los reglamentos y bandos municipales eran inconstitucionales o no, dado que actualmente la única autoridad que puede legislar en esa materia es el Congreso de la Unión. Esto ya quedó superado. Se promovieron diversas acciones de inconstitucionalidad. Una de ellas es la acción de inconstitucionalidad 45/2018 y su acumulada 46/2018, y la Corte resolvió en el siguiente sentido. Dice: justicia cívica e itinerante. Las legislaturas locales tienen libertad de configuración para regular esa materia siempre y cuando garanticen los principios y bases previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mediante el decreto 400 publicado en el periódico oficial. Bueno, aquí se promovió una inconstitucionalidad contra una ley de justicia cívica, pero del estado de Colima. Y luego nos dice: justicia cívica e itinerante, ausencia de una veda temporal o condición suspensiva. Para que las legislaturas locales armonicen su normativa en torno a esa materia, por lo que pueden legislar entre tanto no se emita la ley general. Dice, y nos habla a través de los municipios. Entonces, en conclusión, hasta que no se emita la ley general de justicia cívica, las entidades federativas sí pueden seguir legislando en materia de justicia cívica. Una vez que se expida la ley, entonces ya no pueden legislar en la materia, ¿sí? O sea, les están dando, dice, una veda temporal o una condición suspensiva. O sea, sí puede seguir legislando hasta en tanto no se expida la ley general. Tenían que encontrarle una solución. No estoy muy de acuerdo con la determinación, considero que no es apegada al texto constitucional, pero tiene una salida política. ¿Se imaginan que se hubiese declarado inconstitucional dicha ley? Automáticamente estás aperturando o dando apertura a que todas las leyes, los bandos municipales y reglamentos sean inconstitucionales, y entonces la gente podrá hacer lo que se le dé su regalada gana: tirar basura, orinar, estar ingiriendo bebidas alcohólicas, dañar. Entonces tuvieron que encontrarle una solución y dicen: bueno, te vamos a dar un chance de que sigas legislando hasta en tanto el Congreso no expida. ¿Cuándo va a expedir esa ley general? No tenemos idea. Ya van 4 años que se venció el plazo y no emiten la Ley General de Justicia Cívica. Bueno, dentro del informe ya checan, ahí cité es la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 30.000. Así, 30.000. Es de la 11ª época y viene derivada de la acción de inconstitucionalidad 45/2018 y su acumulada 46 también /2018, donde la Corte faculta provisionalmente a los congresos locales para seguir legislando en materia de justicia cívica. No se las leo porque la verdad está bastante larga la sentencia, pero bueno, ya la checan
detenimiento. Ahora dice, por cuanto hace al hecho de que el arresto inconmutable impuesto al hoy impetrante es inconstitucional, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia, a través de la tesis jurisprudencial 116, diagonal 2007 y 117, diagonal 2007, de julio de 2007, ha establecido la constitucionalidad de los arrestos inconmutables al señalar que es una facultad de la autoridad administrativa elegir entre imponer la multa o el arresto, por lo que de ninguna forma constituye un derecho a favor del gobernado para elegir entre pagar la multa o cumplir el arresto que se le hubiese impuesto, sino una potestad soberana de la autoridad, razón por lo que las tesis que cita el quejoso en su demanda de garantías han sido superadas mediante nuevos criterios que al respecto ha tomado nuestro máximo tribunal. Y bueno, y para mayor apreciación transcribimos las siguientes. Bueno, aquí cito una que dice: sanciones administrativas, posibilidad de que la multa se conmute por arresto hasta por 36, en términos del primer párrafo del artículo 21 constitucional, no constituye un derecho de opción a favor del infractor, sino una facultad de la autoridad administrativa. O sea, quiere decir que no tenemos si la ley dice que es inconmutable, no tengo derecho a pagar una multa, porque eso es lo que normalmente argumentan todavía. Ya está pero fíjense, son del 2007 y las demandas que siguen formulando siguen argumentando que el artículo 50 del reglamento violenta el 21 porque se le debe dar la facultad al gobernado de pagar una multa, un arresto. Ya olvídense eso ya quedó superado. No se metan en cuestiones que ya fueron resueltas por la Corte y donde son uniformes ya los criterios. Dice la siguiente: alcoholímetro, artículo 102, párrafo primero del reglamento de tránsito para el Distrito Federal, no viola el artículo 21 constitucional. Y nos vuelve a decir lo mismo. Dice sexta: por cuanto hace que la detención girada por el director de la policía es violatorio del derecho a la libertad de tránsito, cabe precisar que la tesis aislada a que hace alusión el impetrante su demanda de amparo ha quedado en el resabio con los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nuestro máximo tribunal ha sostenido la constitucionalidad de la detención momentánea que realiza el elemento de policía de la Ciudad de México en términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, pues dicha detención es diversa a la ordenada por una autoridad judicial en la comisión de un hecho delictivo, ya que se trata de un procedimiento administrativo donde el elemento de policía tiene la obligación de detener y presentar al probable infractor ante el juez cívico correspondiente para que éste pueda estar en la aptitud de resolver si el detenido se hace acreedor o no una sanción con base en los ordenamientos que le dan competencia. Y para mayor apreciación se transcribe la tesis de jurisprudencia 110 diagonal 2007 y 112 diagonal 2007. Por eso les digo, eso de que el alcoholímetro es inconstitucional, ya, o sea, está superado, ¿no? Sin embargo, todavía yo veo despachos de abogados que en su página oficial hacen referencia: no te dejes engañar, el alcoholímetro es inconstitucional, se requiere, no, ya olvídense, argumenten cuestiones que puedan demostrar, no cuestiones que ya han sido superadas. ¿Qué nos dice esas tesis? Dice: cultura cívica del Distrito Federal, el artículo 55 de la ley relativa publicada en la Gaceta Oficial de la entidad del 31 de mayo de 2004, que prevé la detención y presentación del probable infractor, no viola la garantía de libertad. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una falta flagrante. Es una excepción, dice: la detención y presentación del probable infractor ante el juez cívico no implica una aprehensión que deba realizarse en cumplimiento a una orden expedida por autoridad judicial previa denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Es decir, la presentación a la que alude el artículo 55 de la Ley de Cultura Cívica es diferente a la detención sancionada con pena privativa, pues se trata de un aseguramiento momentáneo de la persona, de ahí que válidamente puede afirmarse que dicho artículo no viola la garantía de libertad del individuo. Esto es, conforme al citado numeral, el policía en servicio solo puede detener y presentar al presunto infractor ante el juez si presencia la comisión de una infracción, cuando tenga conocimiento de la comisión de una infracción inmediatamente después de su realización, o cuando se encuentre en su poder
del infractor el objeto, instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación en la comisión, lo cual denota que el policía lleva a cabo una detención momentánea solo si existe flagrancia, teniendo el deber de llevarlo inmediatamente ante el juez, quien determinará si se demostró o no su responsabilidad o si es acreedor a una sanción. De manera que no se aprende a la persona que comete una conducta indebida y consecuentemente no se violenta su derecho a la libertad, pues al tratarse de un derecho administrativo sancionador es factible el aseguramiento del infractor en flagrancia, ya que a pesar de tratarse de faltas cívicas, se lesionan bienes jurídicos, en el entendido que la imposición de una multa o un arresto siempre estará sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio ante el juez cívico. Es decir, la remisión de este no implica necesariamente la existencia de una responsabilidad. La otra me habla de la presunción de inocencia. Dice, cultura cívica del distrito federal, el principio de presunción de inocencia no opera tratándose de la detención momentánea del presunto infractor, a que refiere el artículo 55 de la ley relativa, publicada en la Gaceta Oficial del 31 de mayo de 2004. O sea, el elemento de policía nos va a detener, tiene que justificar su detención, presentarnos ante el juez, y es quien tiene que demostrar la legalidad de la detención y la existencia de la falta administrativa. Entonces, quien tiene la obligación de observar el principio de presunción de inocencia no es el policía, es el juez cívico, dentro del procedimiento administrativo. Y dice, de los criterios jurisprudenciales antes transcritos se desprende entonces que la presunción de inocencia no prevalece en la vía pública, siempre que el elemento de policía sorprenda flagrantemente al presunto infractor en la comisión de una falta administrativa, en cuyo caso estará facultado para realizar su detención en términos de lo dispuesto por la Ley de Cultura Cívica, para lo cual deberá elaborar, ya saben, el informe policial homologado o la famosa boleta de remisión, donde describirán las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la presunta infracción, así como mencionará los objetos y elementos de prueba que están relacionados con la presunta infracción, por lo que no requerirá de ninguna orden judicial para afectar la libertad deambulatoria del presunto infractor. Sí, bueno, y vuelvo a citar algunas tesis. Esta cuestión de la cadena de custodia, fíjense bien, dice, por último, es importante destacar que en el caso particular la detención practicada por los elementos de policía y su puesta a disposición ante el juzgado cívico estuvo acorde a lo dispuesto por los artículos 65 y 66 de la Ley de Cultura Cívica en relación a las formalidades que debieron observar al momento de actuar en términos de lo dispuesto por el artículo 51 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, por lo que existió a criterio de este juzgador una adecuada cadena de custodia, que, como ha quedado demostrado a lo largo del presente informe justificado, los policías remitentes no solo ofrecieron como medios de convicción el ticket de prueba de detención de alcohol en aire expirado con un resultado de 0.44, sino además el informe policial homologado en materia de justicia cívica, donde describieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la presunta infracción, así como el formato de cadena de custodia para la prueba de detección de alcohol en aire expirado del presunto infractor, mismo que se encontraba debidamente requisitado. Entonces tienen que leer el artículo 51 para ver si se cumple con los requisitos que señala ese dispositivo, ¿sí? Dice, por lo que dichos medios de prueba, una vez que fueron evaluados en su conjunto desde su enfoque de integridad probatoria y enlazados, que fueron con la confesional lisa y llana a cargo del justiciable, fueron bastantes para resolver sobre la responsabilidad administrativa del presunto infractor. Y vuelvo a citar algunas tesis jurisprudenciales. Aquí hay una que lleva por rubro el siguiente: alcoholímetro. Formalidades previstas en el Reglamento de Tránsito y en la Ley de Cultura Cívica, ambos de la Ciudad de México, cumplen con el estándar exigible de cadena de custodia y bajo un enfoque de integridad probatoria. Entonces el juez tiene que valorar todos los elementos en su conjunto, como lo hicimos aquí en la... ¿Qué tengo que relacionar? El informe policial homologado o la supuesta boleta de remisión,
la prueba de detección de alcohol, es decir, el ticket, el formato de control y cadena de custodia, el expediente administrativo, el certificado médico, y todos los tengo que valorar en su conjunto. Si el juez no hizo eso, que también es una de las deficiencias que desgraciadamente tienen muchos los jueces cívicos, no saben cómo, no distinguen las etapas de lo que es lo que es propiamente el ofrecimiento, el desahogo y la valoración. La verdad es que les da mucha flojera hacer todo esto. En su momento recuerdo, también estuve a cargo de la elaboración de las plantillas para los procedimientos de justicia cívica. Hicimos un experimento y cuando les obligamos a respetar las 3 etapas se les hacía sumamente complicado. Para ellos es muy sencillo, nada más decir, se valoraron la boleta de remisión, la pericial médica, y todas son, en su conjunto, sirven para determinar qué es administrativamente responsable. Entonces, si es así, ustedes tienen elementos para también combatir el acto reclamado. Bueno, y finalmente entonces vendrían los puntos, la solicitud por parte del juez o tribunal de las causales de improcedencia. Aquí dice, por último, se solicita a este juzgado de distrito analice las causales de improcedencia que concurren en el presente juicio, ya que su estudio procede de oficio por tratarse de cuestiones de orden público de carácter preferente, tal y como lo dispone el artículo 73, párrafo final de la Ley de Amparo. Y citamos una tesis de jurisprudencia que habla precisamente de que se deben de analizar de oficio las causales de improcedencia. Vienen los puntos petitorios. ¿Qué vamos a pedirle como autoridad responsable? Pues que se tenga rendido en tiempo y forma el informe justificado, tener por señalado el domicilio por ir recibir notificaciones y que previo a los trámites de ley se dicte sentencia mediante la que se le niegue el amparo y protección de la justicia federal al quejoso en virtud de las consideraciones de hecho y derecho que se hicieron valer en el cuerpo del presente informe. El formulismo ya lo saben, pretexto lo necesario, ciudad, fecha, nombre, cargo y firma de la autoridad responsable. Y esta es la forma en cómo se debe elaborar un informe justificado, ¿sí? Entonces, si ustedes analizan, y Ángela no me dejará mentir, que también ha litigado materia de amparo, la mayoría de los informes justificados no contienen estas cuestiones, ni no hay antecedentes, no te sustentan de forma debida la constitucionalidad del acto reclamado. Me ha tocado que y para acreditar la constitucionalidad del acto se anexa copia del expediente o de la sentencia tal, por lo que para no ahondar solicito se remitan a las constancias para sustentar la constitucionalidad del acto reclamado. Entonces, ¿dónde está lo que refiere la ley de amparo en relación a que deben esbozar los argumentos para sustentar la constitucionalidad del acto reclamado? Y entonces cuando yo detecto estas cuestiones, pues obviamente también lo hago valer en la vista que me da el juzgado de distrito en relación al informe justificado. Doy mis argumentos del por qué omitió darle cumplimiento a lo que señala la ley de amparo y que obviamente pues no se acredita la constitucionalidad del acto reclamado. Que esto, bueno, lo hago porque pues de alguna manera me gusta darle seguimiento al juicio, ¿no? Pero si tu demanda está bien elaborada, como se los comento, a veces no es ni necesario desahogar estas vistas, dado que en base al principio de prosecución judicial, el juez de distrito debe darle seguimiento a cada una de las etapas, y si de la audiencia constitucional se desprende que no se justificó la constitucionalidad del acto, pues obviamente nos van a otorgar el amparo y protección
de la justicia federal, pero no en todos los casos, ¿no? Ya lo vimos aquí también, se tuvo que resolver hasta un tribunal colegiado, donde el presunto infractor, bueno, el quejoso, argumentó que se violentaba el principio de adecuada defensa, y el juzgado de distrito, violentando el principio pro persona, dijo que no se le violentaron sus derechos humanos, porque hizo valer lo que señala el artículo 74 de la Ley de Cultura Cívica. El quejoso inconforme interpuso la revisión, y el colegiado le tuvo que ordenar al juzgado de distrito, ¿verdad?, emitiera una nueva sentencia donde resolviera que sí se había violentado, ¿verdad?, el principio a una adecuada defensa. Entonces, en conclusión, muchachos, no obstante que opere el principio de suplencia de la queja y sea la regla general, ya lo vimos, no siempre en los órganos que supone que son los expertos en derecho nos van a dar la razón. Y entonces para ello tenemos una autoridad superior, ¿no?, que en este caso son los colegiados a través del recurso de revisión. Pero para ello pues debo hacer una buena argumentación, unos adecuados conceptos de violación, para que cuando yo le aduzca agravios, acuérdense cuál es la diferencia entre conceptos de violación y los agravios en recurso de revisión. Eso ya se los había explicado a Ivonne, a Verdín, a Graciela. A ver, Verdín, ¿se acuerda cuál sería la diferencia entre mis conceptos de violación en vía de amparo y los agravios que voy a formular en vía del recurso de revisión? ¿Se acuerda? No lo sé precisar en este momento, tengo la idea, pero no okay, sé bueno. precisar. En vía de hola Cintia, en vías de conceptos de violación voy a hablar de cuestiones de constitucionalidad y de inconvencionalidad, como lo hemos visto. Cito preceptos constitucionales, el acto... Ya lo puedo precisar. ¿Ya? Ya lo puedo precisar con okay. lo que mencionó. Gracias. Para efectos de violación son aspectos de constitucionalidad, y para efectos de agravios son aspectos de legalidad. Correcto. Entonces, cuando formule mis agravios en materia de amparo, ya no voy a hablar de cuestiones de constitucionalidad, voy a hablar de legalidad. Entonces, lo que voy a hacer alusión es violación a la ley de amparo, ¿sí? ¿Qué preceptos de la ley de amparo omitió observar el juez de distrito al resolver, ¿verdad?, el juicio de amparo? Y en este caso omitió observar lo dispuesto por el artículo 73, 74 en relación a que no tomó en consideración mis conceptos de violación. En el caso concreto, mi agravio segundo, donde manifesté que el juez debió haber ejercido el control de la convencionalidad. Entonces, insisto, no obstante que opere la suplencia de la queja, nosotros debemos tratar de hacer un trabajo loable. Y si estamos del otro lado, pues ya les di más o menos las herramientas de cómo sustentar la constitucionalidad del acto reclamado. En este caso, Cintia pues está del lado de la autoridad responsable, ¿no? ¿Quién más? Alma también, bueno, ya está en un órgano de control interno. Ivonne está en seguridad pública. Entonces, ellas tendrán que sustentar la constitucionalidad del acto reclamar, ¿sí? Y ustedes, pues, la mayoría son litigantes, ¿no? Como Verdín, Ángela, Graciela, Josefina. ¿Eres litigante o sigues en la administración pública? Ya me habías dicho, ya no estás en justicia cívica. Sigo en la administración pública, doctor. Ah, ok, bueno. Entonces ella también llegará a rendir su informe previo y su informe justificado, ¿sí? Justificado. ¿Sí? Entonces, el material ya está en su aula virtual para que lo puedan checar. Aquí, pues yo trato nada más de
extraer lo que considero lo más importante. Hay muchos criterios que ustedes deben leer con detenimiento y que son los que les van a servir de base para combatir la inconstitucionalidad de una, sobre todo tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y donde no se respetan las formalidades del procedimiento, ¿no? ¿Verdad, José? ¿O miento? ¿Mentí en todo lo que se hacía en los juzgados? No miente, es una realidad. Entonces, ahí es donde nosotros, ¿verdad?, debemos combatir. Ahora que estamos del otro lado, es lo que debemos combatir y ¿y cómo lo vamos a demostrar? Con las constancias, porque obviamente todo va a estar debidamente asentado, ¿sí? Entonces, si no tienen comentarios, dudas, sugerencias, pues vamos a dar por concluida nuestra sesión de hoy y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Estaríamos analizando ahora lo relativo a el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y lo relativo a las vistas que nos dan cuando la autoridad pues trata de darle cumplimiento. Ya saben, de ahí puede derivar un incidente que se llama la inejecución de la sentencia o el recurso de inconformidad contra la resolución que da por cumplida la sentencia de amparo, sin que se le haya dado cabal cumplimiento, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Igualmente, un fuerte abrazo a todos los presentes. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.